Mi nombre es Evelyn Castillo Román y mi materia es de Derecho Constitucional. Y el tema es de la reforma judicial de marzo del 2021 y de junio 2021. Introducción. El planteamiento de la reforma persigue una mejora en la administración de justicia con pleno respeto a la división de poderes y fomento a la independencia judicial, teniendo como pristino objetivo el combate a la corrupción en todas sus formas de expresión. En ese sentido, se hace en el presente documento un breve análisis de dicha reforma constitucional en los puntos que hemos considerado más relevantes e incluyendo las críticas que tanto al interior como al exterior del Poder Judicial se han pronunciado respecto de dicha reforma. La reforma judicial de marzo del 2021, la importancia. Precisamente uno de los aspectos importantes de la reforma de 2021 es fortalecer el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, superando la concepción de que la principal función de este es la de expulsar del ordenamiento jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, lo que se conoce como legislador negativo, tal y como nació la jurisdicción constitucional en Europa, con la creación de la Corte Constitucional Austríaca de 1920, y poner en un primer plano la función de generador de jurisprudencia, criterios constitucionales en materia de derechos fundamentales y obligatoria para los órganos jurisdiccionales. Los puntos más significativos. Asimismo, los elementos destacados de la reforma constitucional fueron los siguientes: 1. La procedencia y depuración de la controversia constitucional. 2. La modificación al sistema de precedentes y de jurisprudencia. 3. La simplificación de la declaratoria general de inconstitucionalidad. 4. La procedencia y limitación del amparo directo en revisión. 5. El régimen de gobierno judicial. Y 6. El principio de independencia y organización judicial. La reforma simplificó el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad y lo extendió a cualquier materia durante casi 10 años. Se habían excluido las normas tributarias del procedimiento de declaratoria. El cambio normativo plantea que, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria de inconstitucionalidad. El impacto en el sistema judicial. En la reforma constitucional en materia judicial de 11 de marzo de 2021 se advierte que no prosperó la eliminación del amparo soberanía, la procedencia de la controversia constitucional por violaciones directas a la Constitución, la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para designar órganos jurisdiccionales que conocieran de los asuntos vinculados con violaciones graves a los derechos humanos, y la supresión en el texto constitucional de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar los acuerdos que aprobará el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo benefician estas reformas en materia de impartición de justicia? La reforma al Poder Judicial en nuestro país no solo aumenta las protecciones a los derechos humanos y allana el camino hacia una carrera judicial más profesional. Los cambios que promueven también harán de los magistrados más independientes, algo fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. ¿En qué consiste el sistema de precedentes? La reforma judicial de marzo del 2021 estableció en la Constitución Federal un nuevo sistema de precedentes. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por las salas de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La reforma judicial de junio del 2021. El 7 de junio del 2021 fue publicado
el decreto que reforma varias disposiciones legales relacionadas al Poder Judicial de la Federación. Dicho decreto expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Con dicha publicación se cumple el mandato del constituyente a través de la reforma. En la materia publicada el 11 de marzo del 2021, en la que ordena que el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, debe aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Separación de los aspectos inherentes a la carrera judicial. Se sustraen todos los aspectos relativos a la carrera judicial y se dispone un cuerpo específico diverso. Los tribunales unitarios se convierten en tribunales de apelación. Los tribunales de apelación tendrán las atribuciones de los unitarios, pero ahora se integran por 3 magistrados. Artículo 25. Los plenos de circuito se convierten en plenos regionales. El objetivo es ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial. Una región estará conformada por varios circuitos. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número. División en circuitos, competencia territorial y especialización por materias. Se integran por 3 magistrados ratificados que duran 3 años en su encargo, pudiendo ser designados para un nuevo periodo. Artículo 41. Actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Revisar de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos y garantías. Artículo 10. Resolver la constitucionalidad de la materia de las consultas populares. Artículo 10. Resolver el curso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública. Conocer los recursos de revisión en amparo contra normas generales sin que sea necesario especificar si se trata de ordenamientos federales o locales o tratados internacionales, ya que la distribución de esos asuntos en pleno o salas se determina en acuerdos generales. Nuevas facultades del Consejo de la Judicatura Federal, suplencia de los magistrados de circuito, suplencia jueces de distrito y responsabilidad administrativa. Nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Carrera judicial. Es el cambio de mayor relevancia en la reforma del Poder Judicial de la Federación. Incluso tuvo por consecuencia la creación de una nueva ley específica para regular la forma de ingreso, promoción y criterios de selección personal. Además, se estableció la Escuela Federal de Formación Judicial, dando mayor hincapié a la capacitación de personal, así como la creación de concursos para ingresar a las diversas categorías de la carrera judicial. Se modificó el puesto de inicio de la carrera judicial. Ahora se consideran también como parte de la carrera judicial los oficiales judiciales. Para ingresar a esa categoría se requiere de título de licenciado en Derecho. Eso sería todo. Gracias.